En esta parte, la número 20 ya de las puertas dimensionales, vamos a seguir con los escritos de Ellen White, de los cuales ya estuvimos viendo una primera parte, pero antes he querido poneros alguna noticia y algún testimonio. ¿Os acordáis que estuvimos hablando del niño lama? Que era una reencarnación, etcétera, etcétera, de Granada, en España. Lo vimos en una contraportada de La Vanguardia, que entrevistaron a la persona que a él lo estaba instruyendo, a este niño. Pues bien, ahora vamos a ver precisamente a este niño, que ya no es tan niño. Aquí lo tenéis. El niño lama se hace agnóstico. ¿Cómo han cambiado las cosas? Con 14 meses en Lama Zopa, lo identificó como la reencarnación del Lama Yeshe. El Dalai Lama ratificó la reencarnación en mayo de 1986. Desde los 6 años y hasta los 18 vivió sometido a la disciplina monacal. Ahora estudia cine en Madrid. Osel, el niño granadino que sorprendió al mundo cuando solo tenía 6 años al ser identificado como la reencarnación del Lama, el guía espiritual de los budistas, se ha convertido en un hombre de 24. Recluido en un monasterio entre los 6 y los 18 años, Osel rompe ahora su silencio y confiesa al mundo que se siente desnortado tras una infancia llena de sufrimiento. El objeto que trae en el bolsillo derecho del pantalón, unas bermudas con estampado de camuflaje muy hippies, es la mejor metáfora del momento vital en el que se encuentra. Osel Ita Torres lo fabricó con sus propias manos hace 5 años, muy poco después de huir del monasterio de Sera, cuna del budismo, ubicado en el sur de la India, uno de los refugios del exilio tibetano, y de renunciar al nombre de Lama Tenzin Osel Rinpoche. La identidad le fue dada en 1986, cuando, siendo él aún un mocoso y después de una exhaustiva búsqueda por todo el mundo, el propio Dalai Lama lo señaló como la reencarnación del venerable Lama Yeshe. Aún no andaba cuando lo sacaron de su Bubión natal, en Granada, para que iniciara su inmersión en el budismo, peregrinando por los centros de Europa y América. Con 6 años fue entronizado y enclaustrado en Sera, donde ha sido adorado como una divinidad y educado en la disciplina monacal más férrea. Con 14 meses ya me habían reconocido y llevado a la India. Me vistieron con un gorro amarillo, me sentaron en un trono, la gente me veneraba. Me sacaron de mi familia y me metieron en una situación medieval en la que he sufrido muchísimo. Era como vivir en una mentira, dice mientras juguetea con una hebra de hilo desprendida de su camiseta. Aquí veis al lado la fotografía cuando tenía 14 meses. A los 18 años dijo basta, se quitó la túnica granate y azafrán y cruzó los muros del monasterio para perderse por el mundo, desapareciendo así de la escena pública, hasta hoy. El objeto que saca del bolsillo es una figura con forma de corazón que hace las veces de llavero. Su primera artesanía en cuero, explica, 3 capas de piel curtida, las puntadas con nudos internos para que, si una se rompe, no se desbarate la pieza, 3 días de trabajo. Un trabajo muy puntilloso para enmarcar la esfera central, que no es sino una brújula. La aguja le marca claramente los puntos cardinales, pero Osel dice sentirse desnortado. El amuleto, que siempre lleva consigo, le recuerda que aún busca su rumbo. La infancia es el periodo más importante de la vida porque es cuando se forma la persona, y la mía fue frustrante y llena de sufrimiento. Mi crecimiento se frenó, y hay muchos aspectos en los que aún tengo que madurar. Convivencia, sociabilidad, conocerme mejor y saber quién soy. Muchas veces me sorprendo a mí mismo con reacciones en las que no me reconozco, sobre todo en las relaciones, que es donde realmente vemos nuestros colores. Se refiere a las relaciones con las chicas. Hasta los 18 años solo convivió con los 5.000 monjes del monasterio, todos varones. Ahora tiene pareja. Ha fijado la entrevista en la céntrica Plaza de España a las 12:30 de la mañana del miércoles. Se acerca puntual un joven de 24 años, estéticamente también rebelado contra su vida anterior. En lugar del rasurado, luce melena larga, perilla y patillas pobladas, una camiseta desgastada y un par de zapatillas negras agujereadas, con más kilómetros de los que ha podido aguantar la tela. Osel Ita lleva 5 años viviendo en Madrid, refugiado en una ciudad que le ha sido muy propicia para mantener el anonimato, circunstancia que trata de preservar con especial ahínco. Mientras los medios de comunicación informaban erróneamente de que el llamado niño lama español estudiaba cine en Canadá,
él volvía a casa con la silueta de una porra policial marcada en el costado, tras participar en una manifestación contra la guerra de Irak en la Puerta del Sol, en Madrid. O hacía de discreto traductor en la conferencia de un maestro tibetano al que le había fallado el intérprete a última hora. Puede incluso que usted lo haya obsequiado con alguna moneda creyéndole un artista callejero más. ¿Cómo ha cambiado su vida? Ya veis cómo la infancia de un niño queda sometida por ciertos intereses de ciertas personas que además están puestas en el mundo del espiritismo, aunque quizás ni lo saben. Y bien, puedo decir de verdad que gracias a Dios ya no está allí dentro, gracias a Dios, pero evidentemente marcado ha quedado, y a partir de ahora veremos dónde lleva su vida. Dios lo ayuda a encontrar el verdadero camino. Y ahora vamos a ver una cosa que cada vez estoy oyendo más entre compañeros cercanos a mí, que se habla de yoga, pero yoga no a nivel de adulto, sino yoga a nivel de escuelas. Ahora vamos a ver que el yoga está siendo una actividad extraescolar. Aquí tenéis un folleto de inscripción que en la parte de atrás nos pone que hay diversas actividades, funky, natación, yoga infantil. Os lo voy a traducir. Basándose en los mismos principios del yoga para adultos, el yoga infantil es más dinámico y se practica a través del juego, desenvolviendo importantes habilidades dentro de un entorno positivo y no competitivo. Hay dos grupos, uno para alumnos de infantil y otro para alumnos de primaria, cada uno de ellos con características diferentes. El grupo infantil de P3 a P5, ya sabéis que estos son clases de niños muy pequeños, la sesión la realiza el alumno junto con un familiar o tutor adulto, realizando los dos las mismas actividades. En el grupo de primaria, que va de primero hasta sexto curso, la sesión es realizada por el alumno sin ningún acompañante. Y esto se realiza, pues ya veis, los martes, jueves, se paga. ¿Sabéis? Un compañero nuestro, de nuestro equipo, también me dijo alarmado de que a su hija le estaban haciendo yoga también en la escuela, y él no sabía nada, y él, sabiendo lo que sabe, pues evidentemente no le hizo ninguna gracia, y la retiró de esa clase. Pues bien, ya veis que esto es una hoja de inscripción, y cada vez vamos viendo más que el yoga parece ser que es una cosa que, uy, esto mola, ¿no? Esto es guay, esto es, porque claro, uno se relaja, uno queda bien, así, si el niño es muy nervioso se centra, se tranquiliza. Pues le están metiendo a Satanás. Y, claro, como la gente no sabe nada, pues eso cuela. Pues debemos amonestar a todas las personas que no pongan a sus hijos, advirtiéndoles en estas clases de yoga, ni en estas ni en ningunas, porque realmente después van a quedar marcados. Y ya hemos visto de qué forma tan sutil, pero tan fuerte. Y ahora, antes de entrar en las citas de Ellen White, quiero leeros unos testimonios de una hermana en la fe, que está en Alemania, que sigue nuestras conferencias, que las comparte. Es una persona que personalmente quiero mucho, y sinceramente ella, que ha visto los apartados sobre puertas dimensionales, ha creído conveniente explicarme la experiencia de su madre y de una amiga suya, por si me parecía bien mostrarlo aquí en las conferencias. Ella es una persona muy valiente, habla mucho, destapa muchas cosas sobre el nuevo orden mundial. Y bien, vais a ver este testimonio. Desde hace días quería contarte que tengo a muchos conocidos que han tenido la experiencia cercana a la muerte, incluida mi mamá, católica no practicante. Ella estuvo clínicamente muerta debido a unas hemorragias que llegó a tener muy tremendas. Perdió tanta sangre que al final le dio una anemia extrema. Estuvo hospitalizada varios días. Llegaron a ponerle unas 20 bolsas de sangre y nada.
Los niveles de hemoglobina no subían, las plaquetas bajas, en fin, nada sirvió, ni los cuidados del hospital, que eran muchos. Luego perdió el conocimiento, así estuvo unas horas hasta que dijeron las enfermeras: se nos fue. Ella cuenta que veía a las enfermeras llamándola, como buscaban a los médicos para que vinieran a reanimarla, salió flotando y simplemente se elevó y en cuestión de segundos estaba como en las nubes. Ella así lo describe: ella no vio a nadie, no vio nada, ni túnel, ni luz, ni familiares, ni conocidos, simplemente sintió un calor abrazador y mucha paz. Tanta paz que pensó en ese momento: he muerto, pensé que sería más traumático, mis hijas están allí y me necesitan, pero acá estoy mejor. Vio toda su vida como en cuestión de segundos, como recalcándole lo malo. Nadie le dijo nada de nada, solo ella fue consciente en ese momento de su situación y sus errores a lo largo de la vida. Luego escuchaba las voces de los médicos y las enfermeras recuperándola, pero ella dice que les gritaba desde donde estaba que la dejaran en paz, que no quería volver. Luego nos vio a mi hermana, a mi papá y a mí en su estado que se encontraba, no sé cómo explicarte, pero dice que nos vio en el pasillo del hospital desde el lugar donde se encontraba, y entonces comenzó ella misma con su conciencia a decir que ella tenía que hacer esta vez mejor las cosas, y entonces se regresó. Fueron milésimas de segundo lo que le tomó volver al cuerpo, eso cuenta ella. Ya veis, una vez más, en este caso una persona que había sido católica, pues tiene un tipo de experiencia muy parecido a la otra, que hemos estado mostrando aquí, en las anteriores conferencias, pero con matices distintos. Bien, ya vimos qué hay con todo esto. Pero evidentemente ya veis que a personas les sucede de una forma, a otros de otra, y tiene mucho que ver con el planteamiento de sus propias creencias, ¿no? Pero atención a esta segunda historia, porque esta segunda historia es realmente impresionante. La segunda historia que quería contarte tal vez podrás empalmarla con el tema de puertas dimensionales, que da todavía para mucho. Además, porque por lo que yo he analizado hay algo que están haciendo con los niños y tiene que ver con el tema OVNI. ¿Recordáis que estuvimos hablando del tema OVNI? Hace unos 2 meses, una amiga que vive en los Estados Unidos, que es católica practicante, tuvo una experiencia bien especial. Estaban celebrando un cumpleaños de uno de sus niños en su casa, y cuando todos los invitados se fueron, ella salió a jugar con sus hijos fuera de la casa. Como estaba de noche, se le ocurrió apagar las luces para ver las estrellas con los niños. Cuando ella regresó de apagar las luces, estaba el niño mayor, de 12 años, como congelado, el rostro aterrorizado, y ella le hablaba y no reaccionaba. A los segundos el niño le dijo a la mamá que le dijera a un niño que estaba presente allí que se callara y que no le hablara más cosas a él. Mi amiga le dijo que qué clase de niño, que ella no veía nada. Y el niño le dijo, pues, que ese que estaba ahí. Mi amiga le preguntó qué cosas le estaba diciendo ese niño invisible. Entonces el chiquillo le dijo que cosas del futuro de él y de su familia. Ella y su pareja no están bien en su relación y han planteado divorciarse desde hace tiempo, solo que no le habían dicho a los niños. Ellos ni idea tenían de ese divorcio planeado. O sea, que no es un trauma por una situación, ¿eh? El niño invisible le pronosticó que sus padres no se iban a divorciar, que sus estudios iban a ser excelentes, que cuando fuera adulto iba a ser muy exitoso. Bueno, cosas de ese estilo. Luego el otro niño de 10 años le dijo a la madre que escuchara esas campanas. La mamá también le dijo que ya no escuchaba nada. Luego ambos niños las escuchaban, pero mi amiga no. Entonces el pequeño le dijo, sí, mamá, mira que son las campanas del cielo. Y cuando mi amiga miró al cielo, pues, adivina, una flotilla de ovnis precisamente encima de su casa, a una distancia que lógicamente los hacía visibles. Mi amiga aterrorizada entró a la casa con los niños, el esposo no estaba, y pues se fue para donde mi prima, que vive allá también en los Estados Unidos, cerca de ella en el mismo pueblo. Mi prima no supo qué aconsejarle, y ambas se fueron con los niños para una iglesia que está abierta las 24 horas del día, y empezaron a orar. Cuando empezaron a orar, su hijo empezó a ver de nuevo al chico invisible, que empezó a decirle de nuevo cosas. Le dijo que él quería que el niño se metiera en un salón que hay en la iglesia donde se pueden registrar los interesados a ser sacerdotes, que él quería que el niño fuera sacerdote. El niño, enfurecido con el niño invisible, le decía que no tenía pensado ser sacerdote y que lo dejara tranquilo. Tanto la mamá como mi prima no veían al niño ese, y la única referencia que tenían del niño es que, según el niño, que lo podía ver, ese niño invisible, luego se fue al altar, y así como luego el niño le dijo a su mamá, mira que esa estatua es del niño,
y resultó ser una estatua de un ángel rubio de ojos azules que hay en esa iglesia y que estaba a un lado de la estatua de la Virgen. Casi nada, ¿eh? Ella ahora está convencida que su hijo ha sido escogido para llevar a cabo un plan celestial y bueno. Anda creída de que ha sido escogida entre todas las mujeres para cumplir ese plan a través de su hijo. Casi nada, casi nada. Satanás está trabajando a por todas, ¿eh? Cuidado con los hijos, cuidado con nuestros hijos. Deben saber los niños ya la verdad desde pequeños, para que sepan que ante estas cosas el demonio está actuando y que no caigan en errores de que pueden ser cosas celestiales o a saber qué. Porque si no caen los niños, pueden caer los padres, ya lo veis. ¿Cómo está actuando Satanás? Evidentemente sabe que le queda poco tiempo y está yendo a por todas. Ahora quiere decir que nosotros, ¿qué debemos hacer? Redoblar esfuerzos, decir aún las cosas más claras y con más potencia. Y que Dios nos ayude para que muchas personas, a través de lo que digamos, sigan pasándose del lado equivocado a Dios. Y bien, vamos ahora a enlazar todo esto con las citas de Ellen White sobre la pseudociencia. Y seguiremos donde lo dejamos el otro día, en el tomo 2 de Mente, Carácter y Personalidad, libro recopilatorio de sus citas. Vamos a leer qué pone: control de una mente sobre otra. Instrumentos que cautivan la mente. Para cautivar la mente se introducirán formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. La exaltación de la naturaleza como un dios. La desenfrenada licencia de la voluntad humana, los consejos de los impíos, son instrumentos de Satanás para alcanzar estos fines. Se valdrá del poder de una mente sobre otra para ejecutar sus planes. Lo más triste de todo es que, colocados bajo esa influencia engañosa, los hombres tendrán una apariencia de piedad sin estar en verdadera comunión con Dios. Como Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, muchos se alimentan hoy de los frutos del error. Y tanto. ¿Pero os habéis dado cuenta de lo que está diciendo? Se introducirán formas de corrupción similares a las que existieron entre los antediluvianos. La historia se vuelve a repetir. Y mirad qué detalle, la exaltación de la naturaleza como un dios. Panteísmo. Aún nos queda hablar sobre el panteísmo. Vamos a hablar sobre el panteísmo en el tema del Espíritu Santo y hablaremos también del panteísmo en las puertas dimensionales. Porque este mensaje hizo estragos en la época de Ellen White y iba a volver a surgir. La Madre Gaia. ¿Habéis oído hablar de la Madre Gaia? La Madre Tierra. El Espíritu que está en esas cosas creadas. Pues bien, ya hablaremos de todo esto en su momento. Pero ya veis, no hay nada nuevo bajo el sol. Satanás coge lo mismo de antes, tanto como puede, para volver a hacer caer al mundo. Y ahora somos más cortos que antes. Y antes tenían el jardín del Edén con ellos, hasta el diluvio. Tenían una evidencia delante suyo. Ahora, o se indaga o no se ve nada. Una ciencia peligrosa. He hablado claramente con respecto a la ciencia peligrosa, que afirma que una persona puede poner su mente bajo el control de otra. Esta ciencia es diabólica. No podemos someter una mente a otra, nunca. La influencia mental en el tratamiento de los enfermos. En el tratamiento de los enfermos no debe pasarse por alto el efecto de la influencia ejercida por la mente. Aprovechada debidamente, esta influencia resulta ser uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad. Eso es cierto, ¿no? La opción mental de, ostras, te puedes sanar, sigue y tal, pues esto ayuda, ¿no? Sin embargo, se afirma que hay una forma de curación mental que es de las más eficaces para el mal. Por medio de esta supuesta ciencia, se sujeta una mente a la influencia directiva de otra, de tal manera que la individualidad de la más débil queda sometida a la más fuerte.
Sostiénese que cuando una persona pone en acción la voluntad de otra, el curso de los pensamientos puede modificarse y pueden transmitirse impulsos saludables que capacitan a los pacientes para resistir y vencer la enfermedad. Este método de curación ha sido empleado por personas que desconocían su verdadera naturaleza y tendencia y que lo creían útil para el enfermo. Ignoraban lo que tenían entre manos, Pero esta ciencia espuria está fundada en principios falsos. Es ajena a la naturaleza y al Espíritu de Cristo. No conduce hacia aquel que es vida y salvación, quien atrae las mentes hacia sí mismo, las induce a separarse de la verdadera fuente, en mayúsculas, de su fuerza. No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente de curación. Atención, como fuente de curación a ninguna persona. Solo debe depender de Dios. En su dignidad varonil, concedida por Dios, debe dejarse dirigir por Dios mismo y no por entidad humana alguna. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar en ellos el sentimiento de dependencia personal y hacerles sentir la necesidad de su dirección. Desea asociar lo humano con lo divino, para que los hombres se transformen a la imagen divina. ¿Habéis visto en la primera parte de noticias que hemos hecho anteriormente cómo se dice que se va a hacer lo mismo, la Iglesia Católica, a través de la Sagrada Familia y de otras cosas? Conjuntar la imagen divina, ¿cómo? Pues asociando lo humano con lo divino. Mirad cómo Satanás utiliza lo mismo que Dios. Luego sencillamente lo tuerce hacia su lado. Nada más que eso, así de simple. Siempre plagiando lo de Dios. Satanás procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres a depender de otros hombres. Cuando las mentes se desvían de Dios, el tentador puede someterlas a su gobierno y dominar a la humanidad. Y esto se hace a través de personas que dicen que sanan. No es por poder suyo, es poder satánico, ya lo hemos visto. Y someter una mente a otra, ¿qué quiere decir? Puede ser por influencia, sí, pero también por hipnosis. La mente que se somete a otra quedará dañada para siempre. No debería permitírsele a nadie que controlara la mente de otra persona, con la idea de que eso le proporcionará un gran beneficio. La cura mental es uno de los más grandes engaños que pueden practicarse con alguien. Se puede sentir un alivio temporal, pero la mente de la persona dominada nunca más será tan fuerte ni tan digna de confianza. ¿Y habéis visto cuando en televisión sale gente, venga, vamos a hipnotizar, venga, alguien que venga? Pues esa persona, a partir de entonces, ya veis cómo irá. Podemos ser tan débiles como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús para ser sanada, ya lo sabéis. Pero si aprovechamos la oportunidad que Dios nos ha dado de acudir a Él con fe, responderá tan rápidamente como lo hizo cuando se produjo ese toque de fe, la sanación directa de Dios. No es la voluntad de Dios que un ser humano someta su mente a la de otro. Cristo resucitado, que está sentado ahora en el trono a la diestra del Padre, es el poderoso sanador. Miren a Él para recibir poder curativo. Solo por medio de Él pueden los pecadores acudir a Dios así como están. Jamás podrán lograrlo por medio de la mente de otro hombre. El ser humano jamás debe interponerse entre los agentes celestiales y los que sufren. Miremos a Dios, no a los hombres. Podemos ocuparnos en algo mejor que en dominar la humanidad por la humanidad. El médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y las dirija hacia lo divino. Mirad si es importante la labor de un médico, de un auténtico médico cristiano. En vez de enseñar a los enfermos a depender de seres humanos para la curación de alma y cuerpo, deben caminarlos hacia aquel que puede salvar eternamente a cuantos acuden a Él. El que creó la mente del hombre
sabe lo que esta mente necesita. Dios es el único que puede sanar. Aquellos cuyas mentes y cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador, si cooperan con Él, obedeciendo las leyes de la salud y procurando perfeccionar la santidad en el temor de Él, les impartirá su vida. Al presentarles así a Cristo, les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Sí, milagros puede haberlos pidiéndoselos a Dios, pero hay unas leyes que Dios ha establecido que no debemos romper. Si no, Dios no va a sanarnos. Tenemos los métodos que Él nos da, obedeciendo a las leyes de la salud y perfeccionando la santidad en el temor de Él. A ver, si nosotros fumamos, bebemos, vamos a dormir a las tantas, llevamos una vida de comer lo que nos da la gana, no nos movemos, etcétera, etcétera, cualquier cosa así, ¿estamos siguiendo las leyes de salud de Dios? No, vamos a caer en enfermedad. ¿Podemos esperar que Dios nos restaure si realmente seguimos tergiversando lo que Dios quiere y haciendo lo que nos da la gana? No. Si ese milagro se produce y una persona sigue haciendo las tonterías en su vida, ¿de qué sirve? ¿No habrá cambiado su santidad? Mirad si esto es importante y trascendental, que las personas que porque ellos mismos no se han cuidado tienen que ser sanados por estos curanderos de Reiki o de cualquier otra historia, ¿qué va a suceder? ¿Van a cambiar sus vidas, su forma de proceder porque han sido sanados? No, seguirán con lo que ellos siguen haciendo. Por tanto, ¿su mente estará con Dios? No. Es muy importante que el médico lleve a la gente a aconsejar que hay unas leyes de la salud que hay que seguir, y a partir de aquí Dios puede actuar. Fuerza y determinación en contraposición con una mente dominada. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debería ser distinta de la que se aplica para domar a un animal. A este solo se le enseña sumisión a su amo. Para él el amo es mente, criterio y voluntad. Este método, empleado a veces en la educación de los niños, hace de ellos solo autómatas. La mente, la voluntad y la conciencia están bajo el dominio de otro. La responsabilidad de la educación en los niños. Hay padres y maestros que educan como si los niños tuviesen que ser la voluntad exacta de ellos. No, esto no debe ser así. Nunca hay que hacer eso. Hay que educar, pero dejando la elección. No es el propósito de Dios que se sojuzgue así ninguna mente. Los que debilitan o destruyen la individualidad de otras personas emprenden una tarea que solo puede dar malos resultados. Mientras están sujetos a la autoridad, los niños pueden parecer soldados bien disciplinados, pero cuando cesa ese dominio exterior se descubre que el carácter carece de fuerza y firmeza. ¿Recordáis qué sucedía con esos niños en Corea? Que estudiaban tanto, de tan buenas notas, pero que ellos mismos denunciaban esa disciplina marcial enorme, que después había niños que terminaban mal. Pues bien, se debe a estas cosas. No habiendo aprendido jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Desaparecida esta, no sabe cómo usar su libertad, y a menudo se entrega a excesos que dan como resultado la ruina. ¿Os dais cuenta cómo Ellen White, cuando plantea las cosas, es de una lógica aplastante? Nos describe la causa, el efecto, todo. Gracias a Dios. La conciencia y la individualidad no deben ser manipuladas. En asuntos de conciencia, el alma debe ser dejada libre. Ninguno debe dominar otra mente, juzgar por otro o prescribirle su deber. No hagas esto, ¿eh? ¿No hagas esto? ¿Por qué? ¿Tú tienes que imponerte? Pues así no se funciona, ¿eh? Dios da a cada alma libertad para pensar y seguir sus propias convicciones.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí, dice el texto del apóstol Pablo en Romanos 14:12. Ninguno tiene el derecho de fundir su propia individualidad en la de otro. En los asuntos donde hay principios en juego, cada uno esté asegurado en su ánimo. Romanos 14:5. En el reino de Cristo no hay opresión señoril ni imposición de costumbres. Los ángeles del cielo no vienen a la tierra para mandar y exigir homenaje, sino como mensajeros de misericordia, para cooperar con los hombres en la elevación de la humanidad. Las mentes de los hombres no deben ser manipuladas, ni enjaezadas, ni dirigidas por manos humanas. La individualidad debe ser ejercida. Dios permite que cada persona ejercite su individualidad. Ninguna mente humana debe sumergirse en otra mente humana. Si nosotros imitáramos el ejemplo de cualquier hombre, aun el de una persona a quien a juicio nuestro consideráramos casi perfecta de carácter, estaríamos poniendo nuestra confianza en un ser humano imperfecto y defectuoso, que es incapaz de comunicar una jota o un tilde de perfección a otro ser humano. O sea que no podemos deificar a nadie, porque todos somos imperfectos. Nuestro ejemplo a seguir es Cristo. Unidad sin desconocer la identidad. Debemos unirnos ahora, pero recordemos que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona debe quedar ocultada en la de otra, ni que la mente de alguien debe controlar la de otro. Dios no le ha dado a nadie el poder que algunos, mediante palabras y actos, pretenden reclamar. El Señor quiere que cada hombre sea libre y siga las indicaciones de su palabra. La lealtad a Dios en contraposición con la lealtad a los hombres. Usted pertenece a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Su mente pertenece al Señor y sus talentos también. Nadie tiene derecho de controlar la mente de otra persona ni prescribirle cuál es su deber. Hay ciertos derechos que le corresponden a todo individuo que sirve al Altísimo. Nadie tiene más derecho de arrebatarnos esos privilegios que de quitarnos la vida. Dios nos ha dado libertad para pensar, y es nuestra oportunidad seguir nuestras impresiones acerca del deber. Somos solo seres humanos, y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no pueden ser sometidas a las de ningún otro ser humano. Como individuos, somos obra de Dios. ¿Sabéis? Me escriben muchas personas y muchos me piden si esto está bien, está mal, ¿qué debo hacer? Y muchas veces me veo obligado siempre a decir lo mismo, se puede aconsejar, pero yo no puedo ser conciencia de nadie. Cada uno debe tomar sus opciones. Yo no puedo presionar a nadie para que haga una cosa, cada uno debe decidir por sí mismo. Tened esto siempre presente. Consejos sí, pero no imposiciones. Los ministros deben conducir a sus feligreses a Dios. Solo Dios debe ser el guía de la conciencia del hombre. La verdad ha de ser predicada doquiera se abra una puerta de oportunidad. Hay que explicar la palabra de Dios a los que no conocen la verdad. Esta es la obra de los ministros de Dios. No deben enseñar a los hombres a que los miren a ellos, ni tratar de controlar las conciencias de los demás. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y esto está registrado en Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8. ¿Sabéis cuántas veces no hemos visto pastores, líderes de una iglesia, que cuando presentan cierto tema a la congregación, para aceptar un presupuesto, para hacer una obra, cualquier otra cosa, se habla de un modo, no con convicción, sino con manipulación de conciencias, o tocando sensibilidades, o no sé qué? No. Las cosas hay que plantearlas claramente y luego las personas deben decidir. No se puede imponer nada. No hagamos de la carne nuestro brazo. Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad, Dios permite muchas veces
que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa, humilde y abnegadamente en Dios. ¿Cuántas veces hemos visto también los típicos episodios de un feligrés nuevo en una iglesia que ve a un pastor o alguien como un líder absoluto, casi rozando el cielo, y cuando pasa el tiempo y ve que esa persona hace algo que él percibe como, ostras, ¿qué ha hecho?, lo ve tan mal que se termina hundiendo y se termina alejando definitivamente de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Se debe enseñar siempre a las personas que su mirada debe estar en Cristo, ni en el pastor, ni en no sé quién, ni en mí, ni en nadie, las miradas en Cristo, porque todos, en algún lugar fallamos, todos. Satanás controla la mente del que controla la de otros. Abogar por la ciencia de la cura mental es abrir una puerta por la cual Satanás entrará para posesionarse de la mente y el corazón. ¿Creíais que no se hablaba de puertas dimensionales aún en este tema? Esa es una de las puertas dimensionales, y de las grandes. Satanás controla tanto la mente que se somete para ser controlada por otra, como la mente que ejerce ese control. ¿Qué creíais? ¿Que solo el que se imponía sobre el otro, ese estaba libre de la presión satánica? No, el que está mandando sobre el otro no se escapa del poder controlador de Satanás. Quiera Dios ayudarnos a comprender la verdadera ciencia de la edificación en Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Satanás no puede dañar la mente de quienes no se entregan a él. Los intereses más vitales para vosotros, individualmente, están bajo vuestro propio cuidado. Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento. Todas las legiones satánicas no pueden haceros daño a menos que abráis vuestra alma a las artes y dardos de Satanás. Nunca sobrevendrá vuestra ruina a menos que vosotros consintáis. Si no hay contaminación de vuestra mente, toda la contaminación que os rodea no puede mancharos. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Mirad si esto es importante. Cuando hay una intervención satánica que nos puede llegar a dañar, solo nos puede dañar si nosotros nos entregamos a él por alguna situación. Si no, con Dios no puede. Y esas circunstancias a nuestro alrededor que tanto nos influyen, nos hacen caer, nosotros podemos estar en ellas sin mancharnos. No ir a buscarlas, evidentemente, pero no caer en ellas por el poder de Dios. No es la fe de Jesús, dice este subtítulo. La aceptación de la verdad de origen celestial pone la mente en sujeción a Cristo. Entonces la salud del alma, que proviene de recibir y seguir los principios puros, se revela en palabras y acciones de justicia. La fe que conduce a esto no es la fe que cree en el control de una mente sobre otra, hasta el punto de que alguien haga la voluntad de otra persona. Los miembros de Iglesia que confían en esta ciencia pueden ser considerados sanos en la fe, pero esa fe no es la de Jesucristo. La fe de ellos es una fe en las obras que Satanás está haciendo. Está presentando gigantescos errores y engaña a muchos mediante los milagros que hace. Él hará cada vez más esta obra. Una iglesia sana está compuesta por miembros sanos, por hombres y mujeres que tienen una experiencia personal en la verdadera piedad. Así debe ser una auténtica iglesia. El hipnotismo y sus peligros. Pongámonos en guardia. Hay una nota aquí abajo que nos dice: para tener una idea aproximada del sentido de la palabra psicología usada aquí por la autora, el lector debe tener en cuenta las connotaciones y acepciones que ésta tenía entre 1850 y 1880. Entonces se la relacionaba a menudo con el mesmerismo, hipnosis y la frenología. Pues bien, vamos a ver un poco de esto, donde nos dice:
En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Mirad que esto en su tiempo ya sucedió. Se describían estos conceptos de hipnosis, etcétera, como que era ciencia. Pues vais a ver, a medida que presentemos algo más sobre este tema de puertas dimensionales, cómo se está haciendo exactamente lo mismo ahora, pero de una forma impresionante. Vais a quedar impresionados precisamente de ver con qué de qué forma nos explican científicamente o quieren hacer decir que es científico algo que en verdad es totalmente satánico. Vais a quedar realmente impresionados. Nuestro gran adversario está engañando mediante ellos a miles de personas y las está conduciendo cautivas conforme a su voluntad. Saca una enorme ventaja de las ciencias que conciernen a la mente. Mediante ellas se arrastra como serpiente, imperceptiblemente, para corromper la obra de Dios. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada. Mediante el conducto proporcionado por la frenología, la psicología y el mesmerismo, hipnotismo, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de gracia. ¿Qué es esto del fin del tiempo de gracia? El momento en que toda persona ya no podrá cambiar de bando. Este momento se está aproximando, pero aún se puede cambiar de bando, al menos que se haya pecado contra el Espíritu Santo, y allí se acabó. Mientras, aún es posible eso, pero daos cuenta que ese poder, dice, de Satanás, será precisamente como nunca en ese tiempo final. Preparémonos, porque veremos engaños satánicos de una magnitud tremenda. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. Mientras se cree que una mente afecta en forma maravillosa a otra mente, Satanás, que está listo para aprovechar cualquier ventaja, se introduce y trabaja en un lado y en otro. Y cuando los que se dedican a estas ciencias se alaban exageradamente debido a las grandes y buenas obras que afirman llevar a cabo, no se dan cuenta del poder para el mal que están fomentando. Pero es un poder que trabajará con toda clase de señales y milagros mentirosos, con todo engaño de iniquidad. Note la influencia de estas ciencias, apreciado lector, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. El descuido de la oración hace que los hombres confíen en sus propias fuerzas y abran las puertas ¿a qué? A la tentación. Cuando hablamos de puertas dimensionales, tantas veces no lo aplicamos a nuestra propia persona, abrir las puertas a la tentación. La oración es básica. En muchos casos, la imaginación es cautivada por la investigación científica y los hombres son halagados por el conocimiento de sus propios poderes. Se exalta mucho las ciencias que consideran la mente humana. Estas son buenas, ubicadas en el lugar que les corresponde. Pero Satanás se apodera de ellas para utilizarlas como instrumento, para engañar y destruir las almas. Sus artes se aceptan como si procedieran del cielo, y en esa forma recibe la adoración que tanto le agrada. Mirad, Satanás que busca siempre la adoración, siempre. El mundo, que se supone que recibe tanto beneficio de la frenología y del magnetismo animal, hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante estas ciencias se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Pues bien, vamos a terminar aquí, porque sé que las lecturas se hacen más pesadas, pero creo que es muy importante que vayamos percibiendo los detalles de estas citas, porque nos están preparando para protegernos de estos engaños satánicos, para saber discernir lo que es una cosa que proviene de Dios y otra que no, y de cómo nuestras puertas internas pueden quedar afectadas si nosotros desconocemos lo que Dios nos quiere decir. Busquemos el conocimiento de Dios, oremos, acerquémonos a Él,
iremos viendo cada vez más que esos engaños de Satanás van a aumentar. Si no nos preparamos, vamos a sucumbir. Antes habéis visto en el apartado de noticias cómo precisamente Ahmadinejad hablaba del retorno de Jesús. Pues mirad cómo el mundo va a quedar embaucado por esa gran manifestación satánica haciéndose pasar por el Mesías. Pero para que eso suceda y engañe a todos, habrán cosas previas que van a causar ya que las mentes de las personas estén súper predispuestas para ese momento. Y esa es la crisis. Pues bien, que Dios nos ayude a seguir atentos a todo y ayude a prepararnos para que Satanás no nos coja por sorpresa y sigamos aún destapando los planes del enemigo. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias.